para poder avanzar. ¿No? Ahí están viendo la pantalla, sí, ¿no? Vamos a subir un poquito esto acá. Bueno. Hemos quedado en esta partecita, la importancia de la contabilidad. Ya habíamos hablado de todos los controles que nos permitía tener. Ya habíamos hablado que nos permitía también determinar una ganancia o una pérdida cuando yo controlo mi contabilidad. Y que nos permitía una facilidad para la toma de decisiones. Hablamos de la importancia, ¿cierto?, de la contabilidad, que nos evitaba sanciones tributarias porque teníamos más conocimiento sobre el área financiera, que era muy útil para la parte de declaración de renta de persona natural, porque podíamos permitir o entregarle a la persona que nos colabora con la declaración de renta una información más fiable y más precisa para eso. ¿Qué otra cosa habíamos hablado? De la parte de la responsabilidad del IVA, que también nos permitía identificar si pasábamos o no pasábamos montos para poder ser o no ser responsables de IVA. Eso también lo tocamos en la clase anterior, ¿cierto? Y también tocamos el tema de impuesto al consumo, que este era un impuesto que gravaba más que todo a hoteles y restaurantes, bebidas y comidas, que también era importante identificarlo porque funcionaba de la misma manera que el IVA. Entonces, si en algún momento pasábamos montos o topes, pues ya nos pasábamos a ser responsables del impuesto al consumo. Entonces, estos eran como los temitas que tocamos la anterior clase. El día de hoy vamos a hablar de los posibles errores que cometemos en las finanzas. ¿Listo? Errores como tal. Entonces, ¿qué hablábamos también de eso? No, yo creo que ese tema también lo tocamos, los beneficios que nos daba y las pérdidas. Este no me voy a saltar un poquito porque este sí lo tocamos, que decíamos que tocaba determinarnos un sueldo o especificarnos un sueldo, así sea que yo sea el dueño, ya que si no, pues se iba a volver caja de bolsillo, ¿cierto? Esta parte ya hablábamos y hablábamos de que uno de los grandes errores era dejar el dinero quieto, que no lo reinvertíamos. Entonces, aquí, el día de hoy, yo les traigo un ejemplo de cómo reinvertir el dinero. No de cómo, sino del por qué reinvertir el dinero. Miren que en algunas ocasiones, lamentablemente, tenemos, digamos, la forma o hay empresas o hay negocios que son muy rentables, pero nos da miedo el reinvertirlo o nos da miedo el arriesgarnos en otra cosa. Entonces, nosotros somos que... mejor no, mejor esperemos a que estemos como mejor financieramente, no, digamos, no nos gusta o le tenemos temor a los cambios dentro de las empresas. Entonces, a veces, cuando yo ya tengo organizado financieramente mi empresa, a mí me permite dar o me permite conocer en qué momento ya es el tiempo de arriesgarme a reinvertir mi dinero, a proponer nuevas cosas de pronto para mis clientes. Pero esto me ayuda a que el tener organizada financieramente mi empresa. Entonces, yo he llegado a algunas entidades, a algunas organizaciones que financieramente les va muy bien, que tienen su dinero, pero les gusta tenerlo todavía en la caja fuerte o lo tienen en una cuenta bancaria donde el interés que paga una entidad financiera por tener un CDT, por tener pues una cuenta de ahorro, pues es muy mínima. Entonces, a veces hay administradores que les hacen las propuestas a los dueños y les dicen, bueno, podemos abrir otro local, podemos sacar a la venta otro producto o podemos prestar otros servicios que hemos identificado de pronto que sí, el cliente los necesita, pero hay muchas barreras que a los empresarios los detiene. Entonces, bueno, me irá a funcionar, no me irá a funcionar o por sacar otro producto puede ser que descuide el producto estrella.
o el servicio estrella. Entonces, es ese temor siempre en cuestión a la forma de reinvertir el dinero o al momento de que ya debería de reinvertir mi dinero. Entonces, yo les quiero compartir a ustedes, no sé si lo han visto, pero créanme que yo lo miré en determinado momento cuando estoy trabajando, ver videitos en el celular y a veces no le pongo como mucho cuidado al que se llama, pues al video como tal, a la imagen como tal, pero sí escucho como la parte de lo que hace referencia los videos o a lo que hace referencia a los temas que tratan. Me encontré un hito por casualidad y la verdad me pareció genial. Me pareció genial este video y se los quiero compartir con ustedes. Ojalá que sí. Yo creo que no me va a coger. Perdeme un momento a ver si les puedo compartir este videito. Voy a poder compartir, pero si no se los envío a su. Espérenme, les dejo de compartir aquí para compartirles el video y ustedes me dicen si lo escuchan o no. Lo importante es que escuchen el audio allá. A ver, miremos si ya lo está cargando. O regálenos el link por aquí, Doc. Sí, ¿escuchan el audio ahí? No, no se escucha nada. El audio no. No se puede mandar por el chat el link. Espérenme, yo le doy aquí la configuración del micrófono. De pronto fue porque le di. Puede ser aquí. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? No, señora. No. ¿No? No. Ay, carajo. Últimos de audio y. Ah, no, a ver acá. ¿Sabes? Esa es la cámara. A ver, miremos ahí. Si ya no hay, les mando el link. ¿No? ¿Nada? No, nada, nada. Se los voy a compartir, ¿no? Para que lo puedan escuchar. Se los voy a mandar aquí en el chat. el- para que lo puedan visualizar allá. ¿A qué hace referencia es este video? Más o menos les voy a comentar. Normalmente, lo que yo les comentaba, había una panadería que vendía algunos pasteles, pero les daba miedo inventar otro tipo de productos. Entonces, dijeron, no tenemos que meter a otro mercado, quieren cambiar el enfoque de esta
tres, y se quedaron ahí. Y entonces vino otra empresa, vino la competencia y ellos sí sacaron, aparte del producto que tenían, sacaron en sí este video deben de reír efectivamente, digamos, de los gustos de los clientes. Entonces, había muchas formas de vender, de llegar a los clientes, pero lamentablemente había este, les recomiendo que lo mismo más adelante que les va a cambiar el sistema de las inversiones que nos da miedo realizar. ¿Listo? Entonces los voy a no les voy a intentar que no nos deja, no nos deja ver. Sí, les recomiendo que lo miren, es un video muy chévere que les va a cambiar el enfoque. Bueno, con eso, cuando ya les hablo de eso, de esa partecita, de cómo cambiar, ¿cierto? El pensamiento o la mirada de nuestro negocio y el enfoque, hacerlo de una manera, pues, adaptándonos siempre a que las cosas van cambiando y que nosotros debemos de ir también cambiando esa mentalidad. Entonces, continuemos con nuestras diapositivas y continuemos como tal con nuestro tema. Bueno, entonces, ahí les doy el ejemplo de cómo o de la importancia de reinvertir los dineros. Ahora vamos a ver, ya como tal, vamos a entrar al tema financiero. ¿Qué pasa cuando yo organizo y cuál es lo que yo puedo obtener con esta información financiera ya organizada en mi negocio? Este curso, yo les decía, va dirigido mucho para negocios o emprendedores o gerentes que a veces les hablan sus contadores, sus administradores en términos financieros y no tienen todavía, digamos, pues ellos no tienen el conocimiento que tiene un profesional em, para entender directamente estos términos. ¿Por qué? Porque a veces el contador es tan técnico que nos habla en solo palabras que ellos o que el profesional entiende. Entonces, yo quiero que hoy conozcan un poquito de qué son esos términos financieros que sí son de vital importancia en su empresa y que sí deberían de otra manera conocerlos, investigarlos y sobre todo deberían de tratar de buscar las fuentes para aprenderlos. Miren, cuando el gerente, el representante, el dueño del chuzo, como dicen, conoce una parte de la información financiera, de los términos financieros, no va a llegar otra persona y le va a meter los dedos a la boca. Yo me he encontrado con muchas empresas en las que yo voy y les digo, bueno, pero esto lo deberían de haber manejado de esta manera. El contador tuvo que haberles explicado que esto puede impactar en tal parte o puede ocasionarles tales consecuencias. Ah, no, yo el contador, pues él venía, hacía sus cosas, pero la verdad, ni idea de qué hablaba, ¿cierto? Entonces, miren, eso pasa cuando de pronto el dueño no le pone el interés necesario a su negocio o a veces incluso la parte financiera no la ve tan necesaria que no le pone el cuidado o no le da la importancia que tiene que darle a su parte financiera para la toma de decisiones. Entonces, ¿a qué voy yo? Que si usted conoce como propietario, que si usted conoce como administrador, no necesariamente a veces propietario, ¿cierto? Pero usted conoce como administrador de qué le va a hablar su contador, usted va a tener la oportunidad entonces de preguntarle, de que le despejen dudas y sobre todo no se va a masticar grueso todo lo que el financiero le diga. Entonces, miren, dentro de la contabilidad hay unos temas financieros o hay unos informes financieros. Los más principales que todo emprendedor o todo negocio debe tener es el estado de la situación financiera y el estado de resultados. Cuando hablamos de estado de la situación financiera,
que si ustedes ya van por ese camino, ya se van familiarizando con este término. Cuando hablamos del estado de la situación financiera, esto quiere decir que su estado de la situación financiera está conformado, que en su empresa usted tiene unos activos, que tiene unos pasivos y un patrimonio. Estos tres ítems conforman el estado de la situación financiera como tal. Entonces, ¿qué es un activo? De pronto para ustedes todavía no lo tienen presente, ¿cierto? Un activo, miren, dentro de una empresa es todos los bienes de uso que tenga la empresa, derechos que tenga la empresa. Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de cosas por cobrar, o sea, derechos por cobrar que tiene la empresa, ¿no? Todos los bienes y derechos que tiene la empresa. Derechos también entra su caja, su banco, su cuenta bancaria. Esto es un derecho que usted tiene ya consignado en una entidad financiera o, o tiene usted una caja en su caja fuerte, dinero dentro de su caja fuerte. Eso es un activo. Son las cosas o los bienes que usted utiliza para ejercer su actividad o para llevar a cabo su actividad en la empresa. Entonces, está conformado por los bienes para llevar la actividad. Por los bienes, si usted es una empresa productora o comercializadora, por los bienes que usted tiene o los productos que usted tiene para comercializar. Y está conformado por las cuentas que usted tiene por cobrar, por los derechos que usted tiene o las obligaciones que tienen con ustedes. Entonces, un activo prácticamente, miren, en las empresas lo que más tenemos que cuidar son nuestros activos, porque depende del uso que le doy a mis activos, yo voy a generar ingresos. Si yo tengo unos activos muertos, que no los estoy utilizando, que no los estoy rotando, eso me va a ocasionar que mi empresa se estanque. Entonces, ¿qué hablo cuando hablo de unos activos muertos? Que empezamos a crear la empresa y qué rico, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Un ejemplo, pongamos una panadería. Entonces, compremos el mejor horno, compremos unas mesas bien bonitas, compremos estas máquinas que hagan jugo solita, que haga el café solito. Bueno, eso está bien, pero sí va a tener la opción de utilizarlos, pero el local que tiene es pequeñito, no tiene dónde ubicarlos, no se ve muy bien la vitrina queda bien en otro lugar. Entonces, miren, del uso de los activos que usted dé va a proporcionar o va a generar ingresos. Entonces, la parte de los activos es un factor muy importante en analizarlos dentro de una empresa. Que usted tiene una cartera grande que usted se puso a vender como loco, pero todo al fiado. Pero es que yo vendo hartísimo. Claro, si va a fiar, va a vender, pero se va a encontrar con gente que no le va a pagar. Gente que su cartera tiene que estar rotando un 30 días, 40 días, cuando mucho, dependiendo del tipo de empresa. Pero no, hay clientes que le deben 6 meses, 180 días, 90 días, y usted con ese dinero lo puede poner a trabajar para generar más ingresos. Entonces, miren, el activo es factor importante de análisis dentro de la empresa. Cuando su financiero le hable de cuántos activos tiene usted o de cómo puede generar activos, tiene que ponerle mucha atención porque es ahí donde va a haber su fuente de ingresos. Pasivos. Mire, está conformado por activos. Ya dijimos que son los activos. Pasivos son las deudas. Todas las obligaciones que pueda tener su empresa con los terceros. Todas las deudas que pueda llegar a tener. ¿Con quién tanto tiene deudas las empresas o los negocios? Tiene deudas con las entidades financieras si tienen crédito, tienen deudas con empleados si tienen empleados, tiene deuda con proveedores, que es como la deuda principal o es como la obligación principal que se hace toda entidad. Entonces, sí es importante tener control de estos pasivos, ¿no? ¿En qué tanto yo me voy a endeudar? Hay deudas buenas y deudas no buenas o no tan buenas. Entonces, es importante en qué me endeudo. Deudas que usted necesite o que sean estrictamente necesarias para que su negocio salga a flote. Pero no deudas que porque, no, es que se me antojó llevarme a mi familia de vacaciones y entonces vamos a sacar un préstamo al banco y nos vamos a ir todos. No, deudas que sean prácticas y que sean sobre todo recuperables, que ustedes le puedan sacar la utilidad necesaria. Hay gente que trabaja con el banco, que los créditos a los bancos lo saben manejar, que tienen muy buena capacidad de inversión.
Entonces, sí, endeúdese con bancos, invierta en esa mercancía, invierta en esa inversión que usted le ve rentable, pero siempre y cuando usted tenga la certeza que no se le va a convertir en una deuda después delicada, que ya lo van a venir a embargar, le van a abrir procesos jurídicos, porque eso le puede ocasionar mucho daño a su entidad, a su empresa. Y cuando hablamos del patrimonio, miren, el patrimonio ya es lo que a mí me queda. Cuando yo digo mis activos, yo tengo tanto y le voy a restar lo que debo, eso es su patrimonio, con lo que realmente cuenta la empresa. Eso es como en la vida personal. Como dice, nadie sabe lo que tiene hasta que paga sus deudas. Eso, ese restante, ese poquito que le queda, ¿cierto? O mucho, puede ser poquito, puede ser mucho, ese es su patrimonio. Que en el momento en que su empresa, su organización determine liquidarla o terminar sus actividades en ese momento, con eso es lo que va a contar usted, con ese restante. Entonces usted va a vender sus activos, va a vender su inventario, va a vender sus escritorios, va a vender sus equipos, va a vender su maquinaria y con toda esa plata que recogió por la venta de todos sus activos, va a pagar todos sus pasivos. Y al pagar todos sus pasivos le va a quedar un saldo que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, ese es su patrimonio, ¿cierto? Que eso es lo ideal, que su patrimonio vaya creciendo, que cada vez que yo pongo en uso mis activos, vaya a poder dándole manejo a mis pasivos, porque los pasivos son necesarios en la empresa. No va a haber una empresa que diga, ay, no, es que yo no tengo un pasivo, yo no tengo deudas. No, sí las tienen, toda empresa tiene deudas, pero son deudas sanas, son deudas que usted queda debiendo el arriendo al finalizar el mes, pero al siguiente mes lo paga. Que la nómina de su personal la queda debiendo al finalizar el mes, pero el 2, el 3 del siguiente mes la paga. Sus impuestos los va a quedar debiendo al finalizar el mes, pero el siguiente mes lo paga. Entonces, sí son necesarias las deudas y sí las van a ver en todo establecimiento, pero tenerle mucho control a que esas deudas no se me vayan a hacer bola de nieve y después sean más altas las deudas que mis activos y mi patrimonio de negativo. ¿Qué quiere decir? Que me declaré en bancarrota porque no tuve ni vendiendo toda la empresa, ni vendiendo todo mi negocio, tuve para pagar mis deudas. Entonces, mucho cuidado con esto del estado de la situación financiera cuando ya le lleguen a hablar sus asesores, su financiero. Y cómo usted organizar con la parte contable a llegar a esto, a un estado de la situación financiera. Esto es el primer informe o uno de los informes más importantes que tiene toda entidad y que lo debe de estar controlando mensualmente, mínimo mensualmente. A veces hay empresas muy grandes que no lo hacen mensual, cada 3, cada 6 meses, pero cuando su empresa es pequeña, contrólelo mensualmente. Voy a mirar cómo estoy mis activos, cómo está esa cartera, si estoy recuperando esa cartera, si estoy cobrando a tiempo, si estoy sacando mis inventarios, si le estoy dando uso a esos activos fijos que compré o compré cosas y las tengo por allá archivadas. Entonces, estar muy pendiente y analizando muy seguidamente esta parte del estado de la situación financiera. Con esto pasamos a otro estado muy importante dentro de los informes financieros, solamente vamos a ver estos dos, que son los más prácticos y los más utilizados dentro de las organizaciones y para negocios también pymes, para empresas pequeñas, como es el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados, muchachos? El estado de resultados, miren, es casi lo que a usted le va a reflejar si su empresa está o no está produciendo. Entonces, no sé si alcancen a ver, está muy pequeñito. Está conformado por ingresos, por gastos y por costos. ¿Qué son sus ingresos? Sus ventas. Todo lo que usted factura, esos son los ingresos. Ventas, no dinero que recibe. Miren, por ahí es que confundimos a veces y no llevamos un buen manejo de la contabilidad cuando estamos emprendiendo un negocio o una empresa y confundimos que lo que recibimos en dinero es ingreso. No, yo puedo tener por acá, miren, en mi activo una cuenta por pagar, un cliente que le vendí en el mes de marzo, le vendí 5 millones de pesos y vino ahorita en julio y me pagó esos 5 millones. Y esos 5 millones no quiere decir que fueron ingresos. No, me pagó una deuda de acá que me debía. Entonces, muchos empresarios pequeños, emprendedores, confunden ingresos con ingreso de caja. Ingreso es lo que usted facturó en el momento, lo que usted vendió a crédito o de contado, eso le genera ingresos. Ya
La forma de pago es diferente, pero su estado de resultados está conformado por sus ingresos. O sea, las metas que usted pone cada mes para alcanzarlas y cumplir ese tope. Entonces, miren, hay empresas que dicen, sobre todo las que manejan por comisiones, ¿cierto? Dicen, este mes la meta es vender, no sé, 50 millones de pesos. Ah, que vamos a fiar una parte de eso y que tengo clientes que me compran a crédito, listo, no hay problema. Si son unos clientes buenos, si son unos clientes que me pagan a tiempo, no importa, porque yo la voy a recuperar porque esa parte más adelante me la van a cancelar, pero yo voy a facturar o tengo que vender como sea 50 millones de pesos. El estado de resultados me va a reflejar esto, mis ingresos. Pero también le va a reflejar sus gastos y sus costos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la diferencia de gastos y de costos? Entonces aquí está. Hay empresas que tienen estos dos conceptos, gasto y costo, ¿cierto? Hay empresas que solamente tienen gastos, no tienen costos. Y hay empresas que al contrario, por lo general tienen costos y gastos son muy mínimos. Entonces, estos gastos y estos costos es todo lo que usted utilizó para poder generar estos ingresos. Y una vez usted coja estos ingresos y le reste sus gastos y sus costos, le va a venir a dar a usted una utilidad como tal o una pérdida. Puede ser las dos cosas, una utilidad o una pérdida. Entonces, si usted analiza estos dos estados financieros a tiempo y dentro del, digamos, dentro de los periodos establecidos, usted va a poder tomar decisiones. Miren, si yo veo que mi empresa sí está facturando bien, ¿cierto? Y que tengo gastos necesarios nomás y gastos justos y me está dando una buena utilidad, yo puedo decir, listo, contratemos más personal. Ah, no, miren, a los chicos ahorita no les estamos pagando los dominicales, no les estamos pagando los festivos, pero ya el negocio está dando. Empecemos a legalizarnos un poquito más, porque es una realidad que cuando las empresas empiezan, cuando ustedes emprenden, es duro cargar con todo, es pesado. Y hay empresas que poco a poco se van legalizando. Entonces, y un punto altísimo que es para las empresas es el factor prestacional, la carga prestacional. Cuando hablo de la carga prestacional, hablo de pagarle al empleado todo lo que la ley exige. Es pesado cuando ustedes empiezan, ¿cierto? Entonces, miren, cuando yo analizo y estoy pendiente de este estado de resultados, de ver si mis ingresos sí están siendo los que yo necesito y que los gastos son los necesarios y que efectivamente me está dando una utilidad, yo puedo decir, como dicen en la relación, avancemos al segundo nivel. Miremos a ver cómo vamos a seguir manejando de aquí en adelante. Lo que pasa es que algunos, cuando no controlan esto, miren, hay empresas que les están dando pérdida, pérdida, pero tienen movimiento de caja. Venden y entra plata, venden y entra plata. Y a veces esa plata que está entrando apenas es para los gastos, para los gastos. Y esa plata es esta parte de los activos. Se están comiendo el inventario, las bodegas cada vez más vacías, ya no hay como para invertir en la maquinaria, ¿cierto? Entonces lo que se están comiendo son sus activos y la utilidad no se está dando, hay pérdida. Y cuando ya se vienen a dar cuenta que la empresa está dándoles pérdida, es cuando ya no tienen cómo sostener porque ya sus activos están mínimos, ya no les alcanza. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hubo un buen análisis a tiempo, no hubo una buena decisión a tiempo para poder decir, bueno, cambiemos, miremos, replanteemos qué estamos haciendo mal. Replanteemos qué gastos innecesarios tenemos o qué costos innecesarios estamos asumiendo. Entonces, todo esto, estos dos estados financieros, el estado de la situación financiera y el estado de resultado, es muy importante que lo implementen. Que si se lo está explicando su contador, miren, ustedes ya saben de qué están hablando. El estado de la situación financiera, como su palabra mismo dice, es la situación financiera de la empresa. Y van a hablar siempre de sus activos, de sus deudas y de su patrimonio. Y a este, sí ponele mucho más cuidado. Si esto es importante, este es el doble. ¿Por qué? Porque si yo veo que estos ingresos no son los necesarios, pues entonces tengo que idearme, ¿no? Idearme cosas para aumentar esos ingresos o para disminuir esos gastos. Pero mi empresa no puede seguir en una raya
con lo mismo y lo mismo, y con los mismos gastos y todo, y teniendo pérdidas. Entonces, importantísimo. ¿Dudas hasta ahí? Estoy hablando muchísimo. No. Bueno, con estos estados financieros, ahorita les voy a abrir un PowerPoint. Yo les quería comentar las herramientas que pueden encontrar ustedes para manejar, ¿no? Eh, su negocio, su emprendimiento. Pero antes de hablarles de las herramientas, quiero hablarles de estas cositas que de pronto para ustedes todavía no lo manejan muy bien y que de pronto sí lo han escuchado. Son las famosas cuentas T. Contablemente o acá financieramente se maneja este término que se llaman cuentas T. En sí son registros, miren, contables o registros donde nosotros vamos a plasmar toda la información contable de nuestro negocio, ¿no? Esta información o con estos registros es la manera de que yo le puedo dar un orden a mi contabilidad. Un orden a mi contabilidad. De esa manera es que yo empiezo a identificar a dónde o a qué núcleo de estos o a qué concepto de estos que decíamos acá yo tengo que mandar ese gasto o ese registro. Si ese registro pertenece a un activo, si pertenece a un pasivo o pertenece a un ingreso o un gasto. Cuando a mí me pasan un soporte de una factura que compraron un computador, entonces yo tengo que decir, bueno, ¿ese va a alimentar este estado financiero o este de acá? ¿Cuál creen ustedes? Compraron un computador. ¿Cuál estado financiero alimenta? ¿Este de aquí o este de acá? El estado de situación financiera, ¿no? Eso ya entra activos. Es el estado de la situación financiera porque eso es un activo. Ajá. Entonces, miren, ¿y cómo yo lo voy a alimentar acá? Pues con las famosas cuentas T o los registros contables, que por eso es que las utilizamos. Hay una forma, ¿no? Hay una forma de que en los negocios o en los emprendimientos pequeños todavía no lo sabemos, pues no las implementamos porque de eso depende mucho las herramientas financieras que ustedes utilicen para organizar su contabilidad. Entonces, hay plantillas Excel, que las plantillas Excel no manejan cuentas T, pero hay unas plantillas que les permite organizar muy bien su contabilidad. Ahorita les voy a mostrar una, la cual les voy a enviar a su correo con todo el material una vez terminemos ya el curso, que si tienen algún establecimiento, algún emprendimiento, les va a permitir organizarlo muy bien, ¿cierto? Hay software básicos, software contables básicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen lo necesario. Que aunque ustedes no estén obligados a llevar contabilidad, lo pueden manejar. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a un orden mejor en su contabilidad. Yo siempre digo que la primera forma de organizar su contabilidad es invertir en un software contable. No grande, no profesional, sino un básico. Pero eso les va a permitir organizarse y tener control. Cuando usted está organizado, tiene control de sus cosas, ¿cierto? Y hay softwares contables profesionales que ya lo hacen las empresas obligadas a llevar contabilidad y empresas pues un poco más grandes, sobre todo pues sociedades, esas ya las manejan con software profesionales. Yo les voy a entregar una plantilla Excel ahora para que ustedes lo puedan manejar. La vamos a explicar para que de pronto ustedes no tengan como esa inquietud. ¿Listo? Cuando hablamos de las cuentas T, miren, hablamos de un orden, de un débito y de un crédito, pero este tema es un poquito más complejo que todavía no lo vamos a tocar porque los enredo. Entonces, miren, cuando hablábamos acá de un activo, bueno, perdónenme, sí les voy a tocar esta partecita. Las cuentas T me permiten decir dónde ingreso esa información, si del lado del débito o del lado del crédito. ¿Por qué? Porque contablemente esta es la manera de organizar la contabilidad o las cifras financieras. La contabilidad está conformada por unos códigos contables, ¿no? Que son unas cuentas, y por unos conceptos, débitos o créditos. No lo vamos a
a tocar muy a fondo porque aquí nos quedamos un buen rato hablando de eso. Pero cuando yo puedo organizarlo de esta manera, ya de un débito a un crédito, eso ya si de pronto manejan contador en su empresa, ya les va a hablar con más claridad. Me permite organizar de esta manera, miren, por ejemplo, activos que entran unos bancos, unas cuentas corrientes. Entonces, un concepto, por ejemplo, puede ser pago por venta de mercancía. Miren, el pago por venta de mercancía es un activo. Entró a un banco, a una cuenta corriente de un banco. Le pagaron por una venta de mercancía y entró a un banco. Y cuando entra acá, se ve que va del lado débito. Y como este pago por ventas generó un ingreso, o sea, me están pagando porque yo vendí, porque si no, no me estuvieran pagando, ¿cierto? Entonces, cuando yo vendí, miren, alimento la cuenta de los ingresos de un comercio, pues si es una empresa comercial. Aquí como estamos hablando de zapatos, entonces alimenta esta cuenta de los ingresos y va el mismo valor al crédito. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en contabilidad, una de las normas es que los débitos siempre deben de ser igual a los créditos. Esta se llama la partida doble. No me voy a enfocar mucho aquí porque de pronto los confundo. Lo único que yo quiero es que ustedes me entiendan que cuando hablamos de software básicos, estos asientos contables, estos registros, los puede realizar un software básico. No, obviamente, pues el software, ¿no? Tiene que tener la persona que alimente ese software. Pero de esta manera los organiza. Entonces, cuando usted quiere ir a ver cuánto fue sus ingresos del mes, es simplemente usted va a su software básico y llama a esta cuentica, ingresos, y le va a decir, mire, usted tuvo en este mes 50 millones de pesos. El software automáticamente le va a sumar todas las ventas del mes, todos estos registros o estas facturas que usted tuvo. Esto es un registro de una factura de venta, simple y sencillamente. Y ahora sí me quiero ir al Excel. Permítanme, les comparto el de Excel, que quiero que lo miremos. Yo estoy con dolor de garganta, me va a dar gripa. Entonces, permítanme, les comparto la plantilla, que yo les digo es muy útil para la parte de negocios pequeños. Ustedes me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí, Doc. Listo. Bueno, esta plantilla, ¿qué contiene? Esta es la plantilla, se las voy a explicar porque se las voy a enviar a ustedes, ¿no? Es una plantilla donde a ustedes les permite, esto es para emprendedores o para negocios no obligados a llevar contabilidad, ¿no? Es una plantilla en Excel que les va a permitir tener mayor control de esos gastos y de esos ingresos. Vamos a manejar, miren aquí los ingresos, las compras, que vamos a alimentar el estado de resultados, y los gastos. Eso vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos diario, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que ir analizando al diario. Entonces, miren, ustedes aquí, en esta hojita, van a tener estos registros, los ingresos. Ustedes pueden especificar aquí. Aquí pueden poner un ejemplo. Yo creo que ya había puesto una por acá, las voy a borrar para que arranquemos desde cero. Por acá hay unitas, perdónenme. Voy a borrar esticas. Miren, si ustedes identifican aquí, no hay nada. Nada por aquí, nada por acá. Dijeron, a ver, borremos las compras también para arrancar de cero y explicar. Gastos también vamos a borrar para que ustedes así identifiquen cómo pueden alimentar
este Excel. Es un Excel muy práctico, como les digo, que les va a resumir, incluso los tenemos formulado hasta con gráficas que les puede permitir una mayor toma de decisiones. ¿Qué es lo importante? Registrar los ingresos todos los días. ¿Cuáles son los ingresos? Sus ventas. Ojo, no la plata que entra a la empresa, sus ventas. Sus ventas las va a registrar aquí. Entonces usted va a decir, un ejemplo, 5 de julio 2022. El número de la factura es importantísimo, o del recibo, si usted hace. Número 1, completo. Yo le voy a poner ahí nomás. Ustedes ya le van a poner el nombre completo. Y el concepto. Entonces, ¿qué vendieron? ¿Por qué? Porque es importante. Miren, más adelante el concepto es muy importante porque si son productos, ustedes van a mirar cuál es el producto que más está rotando. Entonces, no sé, venta de zapatos. Aquí le pueden poner, digamos que la empresa sea venta de zapatos, entonces pongámosle zapatos deportivos. Vendió eso, 200.000 pesos. Eso lo hizo usted el 7 de julio. El 10 de julio, vamos a ponerlo aquí. 2022, en la factura 2, al señor Carlos le vendió zapatos. ¿Cuánto? Miren, aquí le va diciendo, como está por mes, usted está por fecha, aquí le va diciendo que en julio usted ya lleva, ¿cierto? 300.000. Si empezáramos en enero, pues les va a mostrar todo este, miren, porque este es el total de los ingresos por mes. Si usted mete una factura en el mes de enero, pues les va a mostrar, digamos entonces que ya no sea julio, pasémonos a agosto. 12/08/2023 ¿qué le ponemos? A doña María, zapatos por otros 200. Entonces, mi cuadrito acá me va a ir diciendo cuántos ingresos yo tengo por mes. Y así, si usted empieza, pues desde enero, febrero, va a tener todo. Y le va a decir cuántos ingresos fueron al año. Mírenlo aquí. ¿Por qué es práctico este? Ah, que usted quiere ver cuánto vendió el día 10. Pero como usted ya tiene aquí un listado de todos los meses, de toda su contabilidad, de todos los años, pues incluso, pero usted quiere consultar un día en específico, es sencillo. Usted aquí le va a poner buscar ese día. Entonces usted aquí dice, yo quiero buscar el día 5 nomás, que me muestre. ¿Cuánto vendí el día 5 de septiembre? Le va a decir que el 5 de septiembre vendió 200.000. ¿Cierto? Aquí porque tenemos una sola venta, pero se imaginan que usted registre a cada rato unas 50 ventas, unas 30 ventas, entonces le va a dar la sumatoria de todos los días. Si yo pongo aquí otra vez el 5 de julio, otra venta, miren, yo digo que esa factura es bueno, la dañé al mismo señor Danilo, le vendí datos deportivos y que vendí 100.000 a él. Miren, entonces quiere decir que yo el 5 aquí ya tengo 300 y el sistema me va a consultar el total del día 5. Entonces a veces dicen, bueno, miremos qué días estuvo tan bueno, qué días no estuvo tan bueno el domingo. Entonces ahí pueden analizar, mira, el jueves es el día más bueno, aquí el sábado es el día que más se mueven. Entonces todo esto les sirve para que ustedes puedan proyectarse. Ah, no, lo que nos estamos dando cuenta es, como aquí tengo muchos listados, ¿cierto? Pero yo puedo consultarlo aquí, a ver, un sábado y un domingo, ¿cuál es mejor? El domingo. Miremos los meses que dice el domingo y miremos cuánto se está vendiendo. Y eso a ustedes les va a dar datos para tomar decisiones. Ah, es que tenemos 2 vendedores el sábado o en semana tenemos 2 vendedores, pero el domingo las ventas son muy altas, entonces llamemos a otra persona. Nos estamos dando cuenta que los domingos son días buenos o viceversa.
No, acá los domingos no se vende. Pues entonces no tengamos tanto personal. Despachemos a uno. Miren, este registro a mí me permite especificar todas las ventas, todas las ventas. Ustedes lo pueden hacer por detalle, por todo, ¿cierto? Les va a permitir buscarlo, les va a permitir totalizar como tal. También les permite, miren, registrar las compras de la misma manera como registran sus ventas, de la misma manera. Entonces, no, yo el mismo día 5 vendí harto, sí, pero también me tocó comprar mercancía. Factura número 1, el proveedor almacén Rey, se me ocurre aquí, zapatos deportivos, 80,000. ¿Listo? Aquí otro día, el día 10, 07, 2022. Miren, con la factura 2 le compré almacén Alza Todo, zapatos niños. ¿Cuánto? 150. Aquí también me va sumando, vean. Así como voy sumando allá los ingresos, acá me va sumando las compras que voy haciendo. Ojo, estoy hablando de materia prima o de productos o de cosas necesarias para la venta, para el inventario. No gastos, las compras. Entonces, si yo soy empresa de zapato, las compras de zapatos. ¿Listo? No me van a poner aquí arriendos, el pago de las horas, a los turnos, no. Eso ya son gastos. Aquí solamente son las compras de la mercancía. Las compras que yo utilizo para vender. Porque a usted así le va a determinar o va a poder determinar una mayor utilidad más real. Acá tenemos otra, aquí también lo pueden buscar muchachos por día. Entonces, miremos el 5 de julio, ¿cuánto compré? Y, chicas, dice que el 5 de julio usted compró 100,000 pesos, que está aquí. Puede ser que haya comprado más, ¿cierto? Que tuvo hartas compras. Él le va a totalizar el día como tal. Los gastos ya van acá. Los gastos son otra cosa. Las compras es la materia prima o los productos que usted está comercializando. Los gastos son esos paguitos necesarios en esa útiles que los tenemos que hacer. ¿Como qué? Las bolsas que yo necesito para vender los zapatos, los turnos que yo le pago a los vendedores o la nómina, si ya los tengo por nómina. Entonces, digamos que aquí, el 7 de julio, vámonos con julio, del 2022, en un egreso que usted muy juicioso, si no lleva su contabilidad, va a comprar sus egresos de esos que venden en papelería y los va a enumerar, y en su egreso número 1 dijo que al señor Andrés le pagó un turno. ¿Y cuánto le pagó? 50,000 pesos ese turno. Aquí puede poner todos los gastos. Aquí puede ir la nómina, el arriendo. Que al señor Julanito tal le pague arriendo. Pues entonces aquí voy. Que al señor Julanito de tal le pagué el cafecito que nos viene y entra al almacén y le compro yo al personal. También va aquí. Todos los gastos, todos los pagos diferentes, ojo, diferentes a la compra de insumos o a la compra de materiales o a la compra de inventarios van en gastos. ¿Listo? También aquí lo puede consultar por día. Bueno, hoy se vendió 2 millones de pesos, pero me están entregando muy poquito. ¿Qué pasó? Mire los gastos también, ¿cierto? También le puede totalizar los gastos. Entonces usted puede decir, no, es que se gastó demasiado. Entonces, también lo puede consultar por gastos, también le totaliza por mes. Este ya es un resumen diario, como se supone que es para utilizar esta plantilla durante todo el año.
Entonces aquí tenemos desde enero, pero miren, yo tuve movimientos en el mes de julio. Entonces me dice que tuve unos ingresos, ¿cierto? Por día aquí, que también compré, no tuve gastos, entonces yo tuve un saldo de 200.000. Aquí le va totalizando todo. Entonces usted puede también buscar si necesita aquí como tal la fecha. Entonces usted dice, yo quiero ver el 10, a ver qué pasó el 10 de julio aquí. ¿Cuánto vendí y cuánto pagaron? Miren, yo vendí 100.000 y compré 150.000. Pues aquí me sale en negativo ese día porque pues no lo estábamos inventando, ¿cierto? Pero aquí ustedes pueden identificar esos días que venden hartísimo. Bueno, ¿y cuántos gastos se hicieron? Si vale la pena o no vale la pena. Entonces, con esto ustedes pueden identificar también el día. Este es un resumen de diario, o sea, un resumen diario que les permite a ustedes identificar y buscar aquí el movimiento diario. Acá lo tienen por mes. Miren, como enero no hubo movimiento, febrero no, marzo tampoco, sino que hicimos movimiento en julio, también lo pueden ver aquí. Este es como, miren, entonces en julio yo tuve unos ingresos de 400, unos costos de 250 y una utilidad de 150.000 pesos. Una utilidad bruta. ¿Por qué dice bruta? Porque hasta eso no le he restado los gastos. Mire por qué, porque aquí el sistema o este Excel, esta plantilla, las compras como tal son costos, tienen que ver directamente con el producto. Lo que yo les hablaba en la anterior clase, ¿cierto? Diferencia entre costo y gasto. El costo tiene que ver directamente con el producto. Entonces, una utilidad, 150.000, pero también tuve unos gastos ese día, me tocó pagar un turno. Entonces, esa utilidad del mes fueron de 100.000 pesos. Y aquí este le va arrastrando, le va a decir el saldo que tuvo en ese mes. Acá en agosto, pues también tuvieron unos ingresos, no hicimos gastos, pero también le va a proporcionar. En septiembre, miren, él les va a mostrar y les va a mostrar el movimiento como tal. Entonces dice que en el mes tuvo 200.000, pero tenía un saldo anterior de 100.000. Mire, que es este de acá de julio. Entonces usted ese mes tuvo que haber terminado con 300.000. Acá ya no hay saldo, ya no hubo movimiento, pero así le va a ir arrastrando. Entonces usted puede ver y analizar sus movimientos mensuales también. Y aquí está el resumen anual. Miren, si usted ya termina diciembre y dice, bueno, ahora sí quiero ver cómo me fue el año. Entonces ya lo puede identificar, ya puede decir, bueno, en el año vendí tanto. Me toca declarar renta. Vendí más de 58 millones. 100 millones tuve este año. Entonces, ahora sí, me toca declarar renta. Para el próximo año ya me voy ¿cómo se llama? Ya me voy a organizar porque muy posiblemente, si este año me fue bien, pues el otro me puede ir mejor. Entonces, miren, si usted con esto nomás, usted ya va a tener el control o va a tener el conocimiento de cuánto fueron sus ingresos, ¿cierto? Entonces, ya puedes saber, no esperar a que la DIAN le llegue con sus oficios. Ahorita en este mes empiezan a llegar los oficios a propósito y las invitaciones de la DIAN a declarar. Entonces, usted ya sabe, ya va a tener como su conocimiento previo. Mire, dice que en el año vendió tanto, que tuvo unos costos de tanto, una utilidad bruta de tanto y unos gastos. Y que el resultado de todo el año fue esto, como tal. Y se lo grafica para que usted vaya viendo cuánto fue sus ingresos, sus costos, sus gastos y su resultado. Si usted le da buen uso a esta plantilla, créame que le va a ser muy útil en su negocio, en su emprendimiento. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, bueno. Esta plantillita, como les decía, yo se las voy a hacer llegar también con el material, con las grabaciones, para que ustedes tengan pues acceso a ella.
y puedan darle el manejo y el uso adecuado. Si tienen alguna duda, me pueden escribir de pronto ya llenándola o desempeñando como tal ya la operación es aquí, se les salga alguna inquietud o alguna dudita, pues ustedes me pueden escribir como tal. Esta es una plantilla Excel, ¿no? Recuerdan que hablábamos de herramientas financieras, ¿cierto? Hablábamos que podíamos encontrar plantillas Excel para negocios no obligados pues a tener su contabilidad, ¿no? Aquí estaban. Software básicos, que ya los consiguen en casa de software, no son muy costosos. Hay software que ustedes los encuentran desde 400, 500, los básicos, y hay software ya profesionales, que eso sí ya pasan casi los 2,5 millones, 3, 5, 8, dependiendo de la necesidad de la empresa. Yo pues a mi alcance les entrego una plantilla de Excel, los software sí son con licencias y todo eso, ya no lo manejamos. ¿Listo? ¿Qué otra cosita para terminar vamos a revisar? Que me gustaría que ustedes tengan presentes. Miren, cuando hablábamos, acá había algo que yo dije les quiero comentar. Ya. Cuando hablábamos del uso del software, ustedes vayan a decir, bueno, ¿y yo cómo sé qué software utilizar? Mire, es importantísimo saber en qué nivel está su empresa o en qué grupo está su empresa. Entonces ¿no? Tenemos grupos de empresas. ¿Cuáles son esos grupos? Ahorita, eh, solamente estamos manejando dos grupos. Una que se llaman responsables de IVA y otros que se llaman no responsables de IVA. Pero dentro de estos grupos como tal, hay unos subgrupos. Entonces, si usted está dentro de este grupo de responsable de IVA, automáticamente yo no le puedo decir, váyase con una plantilla Excel o váyase con un software básico. No, le toca, ojo, le toca un software profesional. Le toca. No se arriesgue a seguir llevando su contabilidad así nomás. ¿Por qué? Porque al ser usted responsable de IVA tiene que mandar un montón de informes a la DIAN, entre ellos su declaración de IVA. Va a tener que hacer un informe que se llama información exógena. Va a tener que hacer su declaración de renta. Entonces, todo esto le permite un software profesional, una información exógena municipal. Todas estas cositas le va a permitir sacar toda esta información un software profesional. Entonces, no nos vamos a arriesgar con una plantilla Excel ni con un software básico. Si usted está dentro del grupo de responsable de IVA, de una vez vayas asesorando cómo comprar o cómo conseguir un software profesional. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé yo si estoy en este grupo o no? Fácil. Vaya a revisar su RUT, si dice que usted es responsable de IVA o no. ¿Listo? ¿Cuándo son responsables de IVA? Cuando son SAS, cuando son limitada. En conclusión, cuando son sociedades. Esas son las primeras que son responsables de IVA. Siempre y cuando, ojo ahí, sus productos o sus servicios sean grabados. Porque yo conozco SAS, miren, aquí tengo algunos propietarios de academias, academias de conducción que son SAS, pero como la educación es excluida, no tienen IVA, ese servicio no tiene IVA, entonces usted no va a ser responsable de IVA, pero sí va a ser responsable de todos estos otros informes. Entonces sí necesita un software profesional. ¿Listo?
¿Quiénes son no responsables de IVA? Aparte, pues, de esas excepciones. Los establecimientos, ¿no? Esas empresas pequeñas, los que no han superado montos. Ya habíamos hablado de cuántos eran los montos, más o menos como 3.500 VTs, estábamos hablando. Esas personas que no son responsables de IVA, que solamente tienen un establecimiento, porque a veces tienen dos, ¿no? Si tiene uno solo, no superó esos montos. Usted, si es una empresa todavía pequeña que está arrancando, puede utilizar la plantilla. Si ya usted dice, no, yo estoy con proyecciones mayores, entonces usted puede utilizar un software básico. Puede utilizar un software básico. ¿Qué es básico? Le va a permitir organizar su contabilidad, ¿no? Más rápido. Le va a permitir a usted automáticamente sacar una factura electrónica. ¿Para qué decíamos la factura electrónica? Para no perder clientes, ¿cierto? No a todo el mundo, pero sí a los que les exigen para que usted no pierda sus clientes. Le va a permitir tener mayor información y mayor control. Y mayor control de su negocio. Entonces, sí, aquí sí es muy importante un software básico o una plantilla Excel dependiendo del negocio. Pero no se queden nomás con ese movimiento de caja que ustedes manejan o que las empresas manejan. ¿Cuáles son esos movimientos de caja? Esos movimientos que los conocen todo el mundo, ¿cierto? Que los hace todo el mundo. Entonces dicen aquí fecha, entrada a concepto, entradas, salidas, saldo. Entonces usted aquí pone la fecha, aquí pone venta tal, entró 10,000 pesos, gasto tal, salió 5,000 pesos, compra de tal cosa, otros 5,000 pesos, le pagué a Julianito y aquí van dando los saldos. Pero todo es una revoltura. No, organícelo. Si usted está utilizando este formato, que es un movimiento de caja, se llama esto. Esto es un movimiento de caja. Lo vamos a reemplazar mejor, que les va a ser muy útil, la plantilla Excel. ¿Listo? Entonces, con eso ustedes ya van a poder identificar qué negocios sí pueden usar la plantilla, qué negocio va para un básico y qué negocio definitivamente le toca un software profesional. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, con eso, con la explicación de la plantilla y eso, terminamos nuestro tema como tal, ¿no? Que era un abrebocas de cómo se debe manejar una empresa, un emprendimiento, un negocio, de cómo usted como propietario o como representante o como gerente debe de solicitar la información y para qué solicitar la información. Miren, a veces hay muchos representantes, muchos gerentes que no le exigen al contador, que el contador hace las cosas, pero bueno, una cosa son informes financieros, eso está muy bien. Los informes financieros, miren, una de las funciones de los contadores, más o menos a rasgo modo, si usted es representante legal para que usted la tenga presente, ¿qué son? Informes a terceros, perdonarán la letra, ¿no? Cuando hablo de informes a terceros, ¿qué estoy hablando? Todos los informes que me pida la DIAN, todos los informes que me pida la alcaldía, todos los informes que me pidan los bancos cuando vaya a solicitar créditos, todos los informes que me pida la UGPP, todos los informes que me pida Confamiliar, bueno, los saldos o los informes que me pidan mis proveedores o mis clientes. Esos son informes a terceros, ¿cierto?
otra función de su contador es tener al día la información financiera. Tener al día la información financiera. ¿Por qué? Porque yo con esto, estando al día, ojo, yo tomo decisiones. A mí no me sirve un informe que a mí me venga a decir, lo que pasa es que en el año 2020 nos fue mal. Eso sí que nos dio duro. Sí, a mí me sirven esos comparativos, pero ya qué. Dígame ahorita, de enero a junio, por ejemplo, con toda esa alza de precios que hemos tenido, ¿cierto? Porque nos ha dado muy duro la economía en estos meses. Ni en pandemia no nos dio tan duro. Yo creo que ni en pandemia no pagábamos tanto como pagamos ahora. Dígame en estos 6 meses cómo me ha afectado eso y qué acciones tomar yo para que mi empresa, vaya preparada para una de dos, continuar con lo mismo o otros incrementos más. Entonces, eso es lo que yo necesito de un contador, que aparte de los informes a terceros, a mí mi contabilidad me la tenga al día y me entregue información real, información fidedigna, que a mí me permita la toma de decisiones. Obviamente, pues no es que, ay, no, señor contador, usted tiene que hacer todo. Claro, esas ya son las condiciones como contrate usted su contador. Si el contador le dice, claro, yo voy a revisar, depende de mucho que una información esté al día de quién, de un auxiliar contable. Si la empresa va a poner el auxiliar contable, pues tiene que exigirle al auxiliar contable. Si es el contador el que tiene su auxiliar contable, pues tiene que el contador exigir a su auxiliar. Entonces, miren, pero las funciones principales, porque pues aparte de eso hay mucha cosa, ¿cierto? Aparte de eso, el contador tiene que ser asesor. ¿Asesor en qué? Asesor financieramente, asesor en la parte de personal, asesor en la parte de inversiones, bueno, todas las partes, las asesorías que le pueda dar su contador. Pero esto es vital. Con mi información financiera, yo tomo decisiones. Sin eso, si su contador no le tiene al día su información financiera, dependiendo de los acuerdos que usted tenga, no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque usted no está utilizando el área contable o no está teniendo en cuenta los números. Los números son el reflejo de su empresa. Entonces, con los números usted puede evidenciar lo bien o lo mal. Y si su contador no le está dando este rendimiento que usted necesita, tener al día la información financiera, entonces cambie de contador. Entonces, mire otra opción. Ah, es que al tiempo no le alcanza, entonces mire cómo acuerdan, pero necesitan tener. Y hay empresas, miren, que sí, hay empresas que usted no necesita mucho tomar decisiones, porque las ventas son buenas, 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 y como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, yo voy viendo que sí, que mi negocio va de para arriba. Pero hay empresas que van a la rayita, que venden por aquí y gastan por acá, que venden por aquí y gastan por acá, o sea, que van a la par, alcanzaditos, como quien dice. Entonces, sí es importante esta información financiera, muy importante. ¿Listo? Chicos, con esto terminamos. Espero que con todas esas dudas o con todas esas inquietudes que hayan tenido, pues hayan podido despejarlas aquí, que ya lleven una idea más clara de cómo manejar su negocio, de cómo organizarlo de otra manera su negocio, ¿cierto? Y sobre todo, aprovechar las herramientas que pueden tener en su emprendimiento o en su empresa. Y recordarles, ¿no? Que ya vienen las declaraciones de renta, entonces también estar como muy pendiente de los correos que puedan llegar de las entidades para que ustedes estén presentes. Bueno, por el momento, un gusto haberlos acompañado en este curso. Si de pronto les interesa, vamos a manejar, recuerdan que por acá hablábamos de las famosas conciliaciones bancarias, de las cuentas bancarias que eran importantísimas llevarles control de esas cuentas.
Entonces hablábamos de lo que era una conciliación bancaria, por acá arribita. ¿Cierto? Si de pronto están interesados, más adelantico vamos a sacar un curso que es especialmente, son dos tutorías nomás, especialmente para conocer cómo podemos controlar o cómo podemos realizar una conciliación bancaria. Son 2 tutorías nomás. Si ya están interesados, pues ya les estoy enviando la información, porque sí es importante, miren, como yo les decía, los medios de hoy, los pagos de hoy en día son bancarios. Y además de que hablábamos en la anterior clase de que uno de los requisitos para que la DIAN me acepte que mis pagos sean deducibles en renta es que tienen que estar bancarizados. Entonces es importante yo tener mucho control de mis cuentas bancarias. Mirar cuánto me está descontando el banco, cuánto me está cobrando por operaciones, por transferir a otras entidades. Miren, el sábado hubo un inconveniente con la parte financiera, no sé qué tantos bancos estaban involucrados, pero hubo mucha gente que hizo pagos desde sus plataformas y en el momento se la debitaron, luego les reintegraron ese dinero y luego les descontaron doble. Y ahí estaban en peleas con los bancos. Y si usted no tiene control de eso, pues es muy fácil que de pronto ahí se vaya algo y se embolate alguito. Listo, entonces pues más adelante ya les estaré contando de esto. Espero haberles podido despejar las dudas. Si tienen alguna inquietud ya en el transcurso del manejo de la plantilla o algo, me pueden comentar, me pueden escribir al interno. Y yo ya les estoy mandando al correo de registro que ustedes me enviaron el certificado con el material y con la plantilla, con las grabaciones y todo. ¿Listo? Que tengan una muy buena noche, que Dios los bendiga a todos. Bendiciones, que me les vaya muy bien. Muchas gracias, Doc. Igualmente para usted, muy amable. Hasta luego. ¿Vale? Ya estamos en contacto.